Bueno, esta es una de las tres o cuatro clases sobre retórica. Está destinada a cubrir eh, las materias que estoy dando en todo este semestre. Es decir, estos videos los voy a reproducir mientras estoy de viaje. Y después esta misma clase será repuesta para todos ustedes en algún momento del semestre. em, y mi intención es que no sea una clase pregrabada, sino que, o no sea solamente una clase pregrabada, sino que además se ajuste a las necesidades de cada una de las materias y que las actividades que ustedes realicen con cada una de estas clases esté vinculada con necesidades específicas de cada uno de ustedes o de cada una de las materias, las asignaturas que estoy impartiendo. Es decir, vamos a ver figuras retóricas, que es algo que está vinculado no solamente con la publicidad y el diseño gráfico. Entonces, para los estudiantes de dibujo 3 y de dibujo 5, estas figuras retóricas van a servir para que ejercitemos la comunicación visual, mientras que en las materias vinculadas a artes visuales, incluyendo curaduría y museografía, estas figuras retóricas sirvan no tanto para la comunicación visual, que está vinculada con la persuasión, con disuadir, sino más bien con la expresión, ¿no? Con la expresión dentro de las artes visuales. Dicho esto, habría primero que decir que es la retórica, y la retórica es una disciplina que tiene sus orígenes en la antigua Grecia y que era, de hecho, eh, Aristóteles, uno de los filósofos cumbre y de quien se escribe y a quien se vuelca toda la filosofía europea. eh, Tiene un tratado incluso de retórica y tiene esto, aún así esta retórica no tiene sus orígenes en Aristóteles, si bien Aristóteles realizó un compendio y un tratado de retórica. La retórica es mucho más vieja que eso en Europa o lo que hoy conocemos como Europa y Occidente. Sin embargo, al mismo tiempo había otros filósofos y otros pensadores que se dedicaban también a al tratar de esquematizar este pensamiento basado en la disuasión y en la persuasión, por lo que estaba también vinculada con estrictamente los oradores, que eh, vivían en esa época en Grecia. Y al mismo tiempo, habría que decirlo, esta disciplina llegó a formar parte de las artes liberales, es decir, del trivium. No sé si ustedes recuerden o si lo vieron lo han visto a lo largo de introducción a las artes e introducción o las clasificaciones dentro de las artes a lo largo de la historia. Antes de pensar en las bellas artes, hubo otra forma de organizar las artes en artes liberales y artes vulgares. Las artes vulgares estaban vinculadas con el hacer. La carpintería podía ser un arte vulgar, por ejemplo. En cambio, las artes liberales estaban vinculadas con el pensamiento. Es decir, los hombres libres eh, eran educados a partir de estas artes. Y la retórica formaba parte del trivium, junto con la gramática, es decir, saber escribir, saber decir, ¿no? La retórica, saber persuadir, también saber decir, y la dialéctica, que es saber pensar. Es decir, forma parte de estos tres niveles
que incluso si lo pensamos en la semiótica, como ustedes han visto en sus materias de eh, redacción, lectura y redacción, o de comunicación y escritura, que incluso ustedes llevan, no solamente llevaron la preparatoria, sino también llevan actualmente a los estudiantes de diseño de dibujo 5 por ejemplo, ¿no? De sexto semestre. Estoy muy seguro de que han visto figurar los tres niveles comunicativos, o sea, los tres niveles, que es el nivel sintáctico, el nivel semántico y el nivel pragmático. Entonces, podemos llegar a pensar incluso que la retórica forma parte del nivel semántico, o incluso por momentos del nivel pragmático, pero digamos que eh, el plano sintáctico sería el formal, la gramática, en el caso de la literatura, o los elementos constitutivos del lenguaje visual, ¿no? Punto, línea, plano, volumen, espacio, representación del espacio, eh, tono, saturación y valor, ¿no? Como que esos son los elementos constitutivos del plano sintáctico, junto con sus elementos de articulación, como dirección, dispersión, eh, intensidad, etcétera, que forman parte del plano descriptivo. Y al mismo tiempo está el nivel semántico, que es qué quiere decir, ¿no? ¿Qué se quiere decir con ello? Qué significa o qué sentido tiene en conjunto todos estos signos que se articulan. Y en un tercer nivel estaría el nivel ya no descriptivo ni de significación de la imagen o iconográfico, sino el iconológico, el de interpretación. ¿Para quién? ¿No? ¿Para quién o para qué? ¿O cuál es la función que se trata de cumplir? Y en ese aspecto jugaría un papel importante la dialéctica, pero también la retórica. Entonces, sin perdernos demasiado, la retórica, como les vengo diciendo, forma parte o está vinculada con los discursos y guarda una intención persuasiva dentro del plano comunicativo. Y en el plano expresivo nos va a servir como una forma, estas figuras retóricas nos pueden llegar a servir para producir una serie de imágenes continuadas en una sola imagen que pueden llegar a ser producir efectos de extrañamiento, que es la función básica de las artes visuales. Digamos, el efecto de extrañamiento es el efecto que divide las artes del diseño gráfico o de la comunicación visual. Es decir, no hay una cuestión comunicativa, sino disociativa, de extrañamiento, de alteración de lo visible, digámosle. Y en ese aspecto, la comunicación va a jugar con el doble sentido o con un sentido polivalente, mientras que el plano expresivo va a jugar con un plano simbólico, en donde los signos no comunican, sino que simbolizan muchas cosas y dependiendo del contexto van a tener cabida la, eh, en la expresión visual. No sabemos exactamente qué significan los signos dentro de las artes visuales, mientras que independientemente del doble sentido que puede existir en un cartel de diseño gráfico o de publicidad, estos dobles sentidos se articulan eh, en nuestra cultura, ¿no? Entonces, dicho esto, ya podemos llegar a pensar entonces en la retórica como una disciplina que forma parte de las estrategias discursivas, ya sea a nivel literario y verbal, ¿no? Del lenguaje literario verbal, como que forma parte de las estrategias de, por ejemplo, la poesía, como veremos más adelante, sino también en el lenguaje visual
y en cualquier otro lenguaje, digamos. Cualquier lenguaje que tenga signos, estos signos van a tener posibilidades retóricas. Ahora, una de las cosas que hay que pensar respecto a los lenguajes, podemos llegar a pensar por lo menos en el lenguaje verbal, que es el lenguaje que todos conocemos, es decir, un conjunto de signos que a través de una convención cultural guardan sentido y que nos permiten la comunicación o producir sentido comunicativo. Dentro del lenguaje, el lenguaje verbal, vamos a encontrar entonces sus elementos constitutivos, en este caso serían el grafema y el fonema. Es decir, el grafema puede ser las letras del abecedario completas y en el fonema podrían llegar a ser las sílabas dichas, los sonidos guturales, ¿no? Una unidad mínima del habla y en el grafema una unidad mínima en la escritura. Estos, digamos, llamémosle signos, en conjunto forman otros signos que son las palabras, que a su vez forman otros signos que son los enunciados. Eso es como lo que se conoce, ya sea grafema o fonema, como sintagma. Y ahora, no hay una relación entre el signo verbal y la imagen a la que está aludiendo. Es decir, si yo digo árbol, no hay nada en el árbol que guarde una referencia con la palabra árbol, salvo por su convención. Obviamente hay excepciones como las onomatopeyas. Cuando yo digo wow, que es una onomatopeya, está vinculada también con el ladrido del perro, por ejemplo, ¿no? Dicho esto, los signos verbales, tanto grafemas como fonemas, salvo por las onomatopeyas, eh, no guardan una relación directa o de representación directa con con los conceptos a los que se refiere. En cambio, en el signo visual hay otro tipo de convenciones que guardan una forma de representación directa, es decir, un árbol que dibujado o una fotografía de un árbol guarda una relación directa con el árbol que se está representando en la realidad, en el mundo real. Entonces, los signos visuales son distintos a los signos verbales porque los signos verbales no guardan una relación directa con aquello a lo que se refiere, es decir, la palabra árbol solo guarda una relación con el árbol de la vida real porque hay una convención cultural que nos dice que la palabra árbol significa el árbol al que somos capaces de ver. Y en el lenguaje visual, o en los signos visuales, el dibujo del árbol nos va a remitir a la imagen mental que tenemos del árbol y al árbol en la vida real, ¿no? Espero que se entienda esto porque eso va a jugar un papel muy importante. Eh, entonces, una forma de dividir los signos, tanto en el signo verbal como en el signo visual, es en significado y significante. Es decir, la palabra árbol va a significar la imagen mental que tenemos del árbol y el árbol que estamos viendo cuando volteamos por la ventana y vemos el jardín. En el caso del signo visual, podemos llegar incluso a pensar en el significante, que es el icono, la imagen árbol, y el árbol que tenemos en nuestra mente y en el lenguaje, digo, y en la vida real. Dicho esto, en conjunto, los signos visuales como los signos verbales, tenemos entonces dos niveles de signo. Las unidades mínimas, estas unidades mínimas en el lenguaje verbal serían grafema y fonema, es decir, los sonidos guturales o las sílabas y las letras en el abecedario, que por sí solas no significan mucho. De la misma forma, en el lenguaje visual están punto, línea, plano, volumen y espacio, que en este aspecto juegan el papel del grafema y del fonema. Por sí solas no significan mucho o no significan nada,
mientras que una vez que se encuentran en conjunción, producen sintagmas en el caso del lenguaje verbal y en el caso de el lenguaje visual formarían algo así como unidades mínimas. Estas unidades mínimas van a tener, van a encontrarse en conjunto con otras y van a producir imágenes, ya sea imágenes producidas por el lenguaje verbal, es decir, si yo digo hay un elefante rosa flotando por el cielo, que es algo que acabo de decir a través de el lenguaje verbal, ustedes van a imaginarse, van a hacer imaginarse precisamente, es decir, van a producir una imagen verbal, una imagen mental, perdón, a partir del enunciado que yo acabo de decir. Si yo represento un elefante flotando, un elefante rosa flotando en el cielo, ustedes lo están viendo y guarda otra forma de articulación de los elementos visuales en sus una imagen, es decir, una imagen física, el dibujito del elefante rosa flotando en el cielo va a producirles en ustedes directamente una, eh, una imagen mental también. Esto juega un papel más o menos complicado porque eh, podríamos llegar a pensar que una imagen siempre va a decir más que 1000 palabras, pero en realidad solamente son formas de articulación distintas de los signos y las imágenes no hablan por sí solas, porque si yo veo una pintura de Santa Teresa de Ávila viendo hacia arriba, con las manos hacia arriba y viendo la luz que cae sobre ella, si yo no sé nada de la tradición y la cultura católica, para mí va a ser una señora con un velo queriendo estornudar. Es decir, siempre hay un acompañamiento de eh, la imagen visual con conocimientos de nuestra cultura que están vinculadas directamente con el lenguaje verbal. Entonces, siempre necesitamos saber, ¿no? Si nosotros llevamos una pintura a, no sé, por ejemplo, esta pintura a una tribu desconocida en las Amazonas, ellos ni siquiera van a reconocer el concepto de pintura porque no lo conocen. Podrían llegar a no conocerlo. Entonces, o podría ser una figura o el material, ¿no? Ellos nunca han visto el triple A, no conocen el temple como tal, sino que tienen otra forma de pintura y entonces el vínculo que guardarían con esa imagen sería totalmente distinto. Es decir, los signos verbales y los signos visuales, a pesar de ser unidades mínimas, dependen al mismo tiempo de la cultura en la que se inscriben.